Buenos días, este es un trabajo de base de la historia de la base de datos y los autores son Paul Sayed García y John Eliezer Delgado. Historia de la base de datos. Las bases de datos se han constituido como una de las herramientas más ampliamente difundidas en la actual sociedad de la información, utilizadas como fuentes secundarias en cuanto a recuperación y almacenamiento de información en todos los campos a nivel científico, social, económico, político y cultural. A partir de este trabajo queremos llegar a presentar una panorámica historia de la base de datos sistematizadas y su evolución a través de las décadas, las cuales han sido utilizadas especialmente como fuentes de consulta y de producción de conocimiento por investigadores científicos y académicos de todas las áreas que han encontrado en estas una herramienta importante para el desarrollo del conocimiento. De esta manera, la ciencia de la información ha desarrollado una producción científica importante a nivel mundial, la cual ha utilizado las bases de datos como repositorio de almacenamiento y difusión de información. Por lo anterior, haremos un énfasis en mostrar una vista histórica de la base de datos y los principales distribuidores en nuestra área del saber, de tal manera que sirva como referente de consulta de estudiantes, profesores e interesados en el tema, que conozcan el contexto y el desarrollo de estas fuentes para concienciar acerca de las herramientas que se encuentran disponibles para el uso y aportes que podemos hacer en nuestra área del saber. El objetivo general es mostrar una evolución histórica de las bases de datos, haciendo un énfasis en aquellas desarrolladas en ciencia de la información, que sirva como herramienta de consulta por los estudiantes, profesores y profesionales, de tal manera que se tenga una conciencia de las diferentes bases de datos existentes y el uso que podamos hacer. Concepto de base de datos. Las bases de datos son una herramienta de vital importancia para el desarrollo de la actividad profesional. Existen dos colectivos que a menudo son el mismo, especialmente beneficiados por las bases de datos. Por una parte, los investigadores, y por otra, los profesionales. Se podría considerar como base de datos cualquier recopilación organizada de información sobre la que haya habido análisis documental y que disponga de un sistema de búsqueda específica. Partiendo de esta idea, se podrían incluir los catálogos bibliotecarios. Sin embargo, en este trabajo se ha optado por emplear como criterio el seleccionar solo aquellas bases formadas principalmente por descripciones de documentos impresos o electrónicos de libre acceso procedentes de revistas y artículos en ciencia de la información. SGBD, Sistema de Gestión de Bases de Datos. Los sistemas de gestión de bases de datos son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. El propósito general de los sistemas de gestión de base de datos es el de manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que posteriormente se convertirán en información relevante para una organización. Objetivos. Existen distintos objetivos que deben cumplir los SGBD. Abstracción de la información. Los SGBD ahorran a los usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. Da lo mismo si una base de datos ocupa uno o cientos de archivos. Este hecho se hace transparente al usuario. Así se definen varios niveles de abstracción. Independencia. La independencia de los datos consiste en la capacidad de modificar el esquema físico o lógico de una base de datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que se sirven de ella. Tiempo de respuesta. Lógicamente es deseable minimizar el tiempo que el SGBD demora en proporcionar la información solicitada y en almacenar los cambios realizados. Consistencia. En aquellos casos en los que no se ha logrado eliminar la redundancia, será necesario vigilar que aquella información que aparece repetida se actualice de forma coherente, es decir, que todos los datos repetidos se actualicen de forma simultánea. Por otra parte, la base de datos representa una realidad determinada que tiene determinadas condiciones. Por ejemplo, que los menores de edad no pueden tener licencia de conducir. El sistema no debería aceptar datos de un conductor menor de edad. En los SGBD existen herramientas que facilitan la programación de este tipo de condiciones. Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede llegar a tener un gran valor. Los SGBD
deben garantizar que esta información se encuentra segura de permisos a usuarios y grupos de usuarios, que permiten otorgar diversas categorías de permisos. Manejo de transacciones. Una transacción es un programa que se ejecuta como una sola operación. Esto quiere decir que luego de una ejecución en la que se produce una falla es el mismo que se obtendría si el programa no se hubiera ejecutado. Los SGBD proveen mecanismos para programar las modificaciones de los datos de una forma mucho más simple que si no se dispusiera de ellos. Las ventajas de los sistemas SGBD: proveen facilidades para la manipulación de grandes volúmenes de datos. Entre estas, simplifican la programación de equipos de consistencia. Manejando las políticas de respaldo adecuadas, garantiza que los cambios de la base serán siempre consistentes sin importar si hay errores correctamente. Organizan los datos con un impacto mínimo en el código de los programas. Disminuyen drásticamente los tiempos de desarrollo y aumentan la calidad del sistema desarrollado si son bien explotados por los desarrolladores. Usualmente proveen interfaces y lenguajes de consulta que simplifican la recuperación de los datos. 12 leyes de COD. Son un sistema de reglas propuestas por Edgar F. Codd del modelo relacional para la base de datos, diseñado para definir qué requiere un sistema de administración de base de datos. Codd se percató de que existían bases de datos en el mercado las cuales decían ser relacionales, pero lo único que hacían era guardar la información en las tablas, sin estar estas tablas literalmente normalizadas. Entonces publicó 12 reglas que un verdadero sistema relacional debería tener, aunque en la práctica algunas de ellas son difíciles de realizar. Un sistema podrá considerarse más relacional cuanto más siga estas reglas. La regla número 0. El sistema debe ser relacional, base de datos y administrador de sistema. Ese sistema debe utilizar sus facilidades relacionales exclusivamente para manejar la base de datos. Regla 1. La regla de la información. Toda la información en la base de datos es representada unidireccionalmente por valores en posiciones de las columnas dentro de filas de tablas. Toda la información en una base de datos relacional se representa explícitamente en el nivel lógico, exactamente de una manera con valores en tablas. Regla 2. La regla del acceso garantizado. Todos los datos deben ser accesibles sin ambigüedad. Esta regla es esencialmente una nueva exposición del requisito fundamental para las llaves primarias. Dice que cada valor escalar individual en la base de datos debe ser lógicamente direccionable, especificando el nombre de la tabla, la columna que lo contiene y la llave primaria. Regla 3. Tratamiento sistemático de valores nulos. El sistema de gestión de base de datos debe permitir que haya campos nulos. Debe tener una representación de la información que falta y de la información inaplicable, que es sistemática, distinto de todos los valores regulares. Regla 4. Catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional. El sistema debe soportar un catálogo en línea. El catálogo relacional debe ser accesible a los usuarios autorizados. Es decir, los usuarios deben poder tener acceso a la estructura de la base de datos. Regla 5. La regla comprensiva del sublenguaje de los datos. El sistema debe soportar por lo menos un lenguaje relacional que tenga una sintaxis lineal. Puede ser utilizado recíprocamente y dentro de programas de uso. Soporte operaciones de definición de datos, operaciones de manipulación de datos, actualización así como la recuperación, seguridad e integridad y operaciones de administración de transacciones. Regla 6. Regla de actualización. Todas las vistas que son teóricamente actualizables deben ser actualizables por el sistema. Regla 7. Alto nivel de inserción, actualización y cancelación. El sistema debe soportar suministrar datos en el mismo tiempo que se inserte, actualiza o esté borrando. Esto significa que los datos se pueden recuperar de una base de datos relacional en los sistemas construidos de datos de filas múltiples
y o de tablas múltiples. Regla 8. Independencia de datos físicos. Los cambios en el nivel físico, como se almacenan los datos, si en arreglos o en las listas encadenadas, no debe requerir un cambio a una solicitud basada en la estructura. Regla 9. Independencia de datos lógica. Los cambios al nivel lógico, tablas, columnas, filas, etc. no deben requerir un cambio a una solicitud basada en la estructura. La independencia de datos lógica es más difícil que lograr que la independencia física de datos. Regla 10. Independencia de la integridad. Las limitaciones de la integridad se deben especificar por separado de los programas de la aplicación y se almacenan en la base de datos. Debe ser posible cambiar esas limitaciones sin afectar innecesariamente las aplicaciones existentes. Regla 11. Independencia de la distribución. La distribución de las porciones de la base de datos a las variables localizaciones debe ser invisible a los usuarios de la base de datos. Los usos existentes deben continuar funcionando con éxito. Cuando una versión distribuida del SGBD se introdujo por primera vez, cuando se distribuyen los datos existentes, se redistribuyen en todo el sistema. Regla 12. La regla de la no subversión. Si el sistema proporciona una interfaz de bajo nivel y luego de que esa interfaz no se pueda utilizar para subvertir el sistema, por ejemplo, sin pasar por seguridad relacional o limitación de integridad.